Hebreos capítulo 9. Vamos a dar lectura a los primeros 10 versos. Y les voy a pedir que tenga ahí Hebreos capítulo 10. Esté puesto en pie, si le es posible, para que juntos demos lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, entran continuamente al primero para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a conocer o a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Oremos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra y te damos gracias porque nos has permitido, Señor, llegar acá para que juntos podamos seguir siendo guiados por esta tu palabra, que esta tu iglesia, Señor, la cual tú has comprado con precio de sangre, Señor, como incluso vamos a estar viendo hoy. Que tú mismo sigas edificándonos. Te pedimos y te rogamos en este preciso momento, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos para que podamos ver y entender las maravillas que hay en esta tu palabra. Te lo pedimos a ti, Señor, porque dependemos de ti y solos no podemos hacerlo. Pedimos esto en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Yo creo que en Puerto Rico y también en Latinoamérica hay un dicho, hay una frase que dice de la siguiente manera, y esto me lo corrigieron ahorita: el que tiene padrino se bautiza, pero también el que no tiene padrino no se bautiza. Y es que nosotros vivimos en un mundo donde en muchas ocasiones nosotros tenemos que ver y estar atentos a la realidad de las relaciones interpersonales. A veces para asuntos no tan serios como, por ejemplo, cuando un jovencito en la escuela intermedia quería tener buenas relaciones con los empleados del comedor, él lo que estaba buscando era que le sirvieran un poquito más de comida. Hablo por amigos que tuve. Quizás ese era yo. ¿No? Y yo trataba de tener esas buenas relaciones con la empleada del comedor porque yo la podía saludar y le podía decir un poquito más. Y si yo tenía una buena relación con ella, ella quizás me más. De hecho, en la universidad, después cuando yo iba a la cafetería de la señora, y yo le pedía a ella, hacían un pollo particular, pero le ponían muchas cositas. Y ya ella me conocía y cuando yo llegaba ella me decía, tú quieres el pollo sin cositas, ¿verdad? Y yo le decía, exactamente. Así que yo tenía esa buena relación y básicamente me iba bien cada vez que yo iba por la buena relación que yo tenía con ella y porque ella se apiadaba de mí y de este jovencito que en la universidad yo pesaba apenas 120 libras, so yo estaba esquelético. Así que mi mamá siempre me decía, Michael, tú te ves mal, tienes que comer. Y al parecer Rosita también veía lo mismo. Pero mis hermanos, veamos la importancia de las relaciones. Vivimos en un mundo donde las relaciones en muchas ocasiones nos consiguen cosas. Pero también tenemos que ver la realidad de que en muchas ocasiones el no tener buenas relaciones puede ser un gran impedimento, porque puede traer consecuencias severas, puede traer rechazo,
puede traer despidos en el ámbito laboral, puede traer mucha fricción. Y así que nosotros tenemos que ver que estamos en un mundo donde las relaciones con otros son de suma importancia. Sin embargo, yo lo que quiero es que esta tarde nosotros podamos ver la realidad de que la relación nuestra con Dios, el Padre y el Creador de nosotros, estaba completamente rota. Y por eso nosotros necesitábamos a alguien que tuviera una buena relación con Dios para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Y por eso hoy nosotros estaremos hablando acerca de Cristo como mediador. Y para eso yo quiero definir qué es un mediador. Y J.I. Packer, en su libro de Teología Concisa, él define un mediador como un intermediario que reúne a las partes que no se hallan en comunicación mutua y que pueden hallarse apartadas, alejadas y en guerras entre sí. J.I. Packer dice, el mediador necesita tener relaciones con ambas partes para ponerse con ambas. Es decir, en palabras simples, el mediador viene para poner fin a un conflicto existente entre dos partes. Y el mediador es esa persona que va a tratar de unir a ambas partes y en muchas ocasiones lo hace apelando a la inocencia de una parte y apelando a que no, pero es que realmente debes perdonarlo, debes darle chance. Por favor, mira, él está bien. Por favor, mira, ayúdalo en esto. Así que nosotros vamos a ver en el día de hoy. ¿Ya? ¿Sí? Ahora sí. Mejor. Así que nosotros lo que vamos a estar viendo hoy, mientras vamos viendo el pasaje de Hebreos capítulo 9, es básicamente cómo Cristo, al ver la relación tuya y mía con el Padre que estaba completamente quebrantada por causa del pecado, Cristo viene a ser ese mediador, quien decide ponerle que tú y yo teníamos con Dios el Padre al él estar intercediendo por nosotros. Y nosotros veremos que definitivamente Cristo es el único y suficiente mediador entre Dios y hombre. Y esto nosotros lo vamos a ver al ver que primeramente tiene, número uno, acceso completo. Vamos a ver que de él fue la solución perfecta. Y número tres, vamos a ver que su sacrificio trae una salvación que es segura. Y por eso, mis hermanos, es insuficiente Dios. Y los primeros 10 versículos que acabamos de leer, donde vamos a ver que Cristo, número uno, es el único y suficiente mediador porque Él tiene acceso completo. Mis hermanos, como leíamos ahí en estos primeros 10 versículos, nosotros vimos que el autor de los Hebreos simplemente estaba mostrándole a sus lectores una diferencia. Él está haciendo como una comparación, él está haciendo una distinción aquí, porque al comenzar, aquí en el versículo 1, él les dice que en el primer pacto tenían estas cosas. En el primer pacto consistía de este tipo de cosas. Y cuando él comienza de esta manera, él lo que va a estar haciendo es una comparación de ese primer pacto con el segundo pacto que vamos a ver más adelante. Y en estos primeros 10 versículos vemos que él está enfocado en comparar cómo se daba la mediación de ese primer pacto y luego él va a compararlo con la mediación del segundo. Y desde estas primeras palabras, el autor a los Hebreos lo que le está recordando es la realidad de la necesidad de un templo y todo lo que él describe en estos versículos. Y lo que nosotros estamos viendo acá era lo que Dios mismo había instituido y había establecido con su pueblo para que ellos pudieran estar en una relación con Él, para que Dios mismo pudiera habitar en medio de su pueblo y no consumirlos y no extinguirlos. Y esto nosotros sabemos que era necesario porque obviamente la relación del hombre con Dios se había roto. Allá en Génesis capítulo 3, que lo vimos no hace mucho, nosotros vimos que
tanto Adán como Eva, ambos pecan en contra de Dios. Ambos deciden desobedecer. ¿Qué hace Dios? Dios los expulsa y la relación entre Dios y los hombres y los seres humanos queda quebrantada. Y es por eso que desde ese momento ahí en Génesis 3 vemos que Dios mismo, cuando esa relación queda quebrantada por culpa del ser humano, Dios le promete y le da una promesa particular a la serpiente. ¿Okay? Dios le promete a la serpiente y le dice, de la mujer va a venir un descendiente que va a aplastar tu cabeza. Dios le está dando una promesa ahí a la serpiente, pero esa promesa que para la serpiente era destrucción, para la humanidad significaba esperanza. Para nosotros como seres humanos, esa promesa de aplastar la cabeza del que trajo esta discordia era gran esperanza. Pero desde ese momento en adelante, toda la humanidad siempre estaba esperando quién iba a ser esa persona que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente, porque cuando esa persona llegara, esa persona lo que iba a hacer era que iba a mediar, era que iba a traer fin al conflicto que se había establecido por causa del pecado. Y desde ese momento en adelante, Dios quiso mostrarle a su pueblo y a la humanidad cómo era que Él iba a mediar y a lidiar con el conflicto y con el asunto del pecado. Así que Dios estuvo informando al pueblo a través de hombres particulares que Él estuvo escogiendo y Él los designó para que sirvieran como mediadores. Pero cada uno de ellos eran mediadores temporeros hasta que llegara el descendiente de la mujer que fue prometido en Génesis 3:15. Y lo que nosotros estamos viendo en este pasaje, en Hebreos capítulo 9, es una descripción de cómo era que funcionaba el sistema del tabernáculo. Y el tabernáculo fue establecido por Dios, como ya nosotros hemos visto en el libro de Éxodo, para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Y cuando aquí el autor a los hebreos le está escribiendo estas palabras a sus lectores, él les está mencionando el tabernáculo, él les está mencionando estos sacrificios. Nosotros debemos saber y entender que él estaba recordando que este era el lugar donde se llevaba a cabo esa mediación para que Dios pudiera estar en medio de su pueblo. Recuerden que la mediación es traer fin a ese conflicto, así que Dios proveyó el tabernáculo y este sistema de sacrificios para que el conflicto fuese lidiado, para que no hubiese una exterminación del pueblo, porque Dios es santo y no podía habitar en medio de su pueblo si ellos no lidiaban con su pecado. Así que Dios había provisto este sistema. Sin embargo, lo que hace el autor aquí a los hebreos, recuerden ese primer pacto, lo que él está diciendo es, miren qué fue lo que Dios hizo con Moisés para que Dios mismo pudiera estar en medio de su pueblo y así tener una relación con ellos. Y veamos cómo es que nosotros vamos a ver que Él lo que quiere es recordarles que eso era solamente una sombra, que eso era solamente un señalamiento hacia algo mayor. ¿Por qué? Porque Él mismo en el versículo 8, quiero que veas ahí el versículo 8, Él dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. Este era el propósito de ese tabernáculo, este era el propósito de ese primer pacto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Lo que el Espíritu Santo quería que todos entendieran al establecer este sistema era, todavía el lugar santísimo no puede ser fácilmente accesado por nadie. Tenía que entrar un sumo sacerdote una sola vez al año, dice el pasaje, y tenía que llevar sangre para poder ofrecer sacrificio incluso por sí mismo. Así que era un sumo sacerdote que era insuficiente, era un mediador que era insuficiente. Y por eso es que nosotros estamos recordando en estos días la encarnación de Jesús. Porque Jesús vino directamente de tener completo acceso al Padre. Él tenía el acceso directo al Padre y al encarnarse, Jesús lo que hizo fue también tener acceso directamente a nosotros. Recuerden la imagen del mediador. ¿Qué va a ser un mediador? Un mediador tiene que tener una relación aquí,
pero también tiene que tener relación con la otra parte. Y Jesús vino a hacer eso. Jesús vino dejando su trono celestial, ese acceso directo que Él tenía al trono, a encarnarse para tener acceso directo a nosotros y poder luego venir a donde el Padre y decirle, ellos están bien. Ellos están bien porque yo pagué por ellos. Ellos están bien porque yo mismo vine a mediar por ellos, a lidiar y a eliminar el conflicto que ellos tenían. Y eso somos nosotros, hermanos. Eso es lo que nosotros estamos recordando esta semana, al recordar que Cristo se encarnó. Nosotros estamos recordando que Él vino a darnos acceso al Padre por medio de su obra completamente perfecta. Recuerden cómo en el libro de Éxodo, nosotros ya hemos estudiado el libro de Éxodo y veíamos en varios capítulos de una manera muy interesante que estos mediadores que Dios había establecido para que lidiaran con el conflicto, en este caso Moisés en el libro de Éxodo, Moisés está diciéndole al Señor, Señor, por favor, yo sé que ellos pecaron, pero no los extermines. ¿Qué hacía Moisés ahí? Teniendo relación con el Padre, acceso con el Padre. Y estaba tratando de interceder por el pueblo. ¿Qué hacía luego de que él terminaba? Él bajaba. Él iba donde el pueblo y él ahora tenía esta relación directa con el pueblo y él comenzaba a hablar con el pueblo de parte de Dios para eliminar ese conflicto que había en el medio. Y una vez Moisés baja y ve lo que ellos habían hecho, ya no era Dios el que los quería exterminar a ellos, ahora era Moisés el mismo que estaba airado, estaba completamente enfurecido. Y ahora él estaba diciéndole al pueblo, pero ¿acaso ustedes no acaban de ver lo que ustedes acaban de hacer? Sin embargo, más adelante Dios sigue utilizando a Moisés en el libro de Éxodo como ese mediador, como ese intermediario, pero nos muestra cómo era insuficiente. Porque en el capítulo 33, luego del capítulo 32, donde el pueblo hizo el becerro de oro, en el capítulo 33, donde vemos que hubo un gran pecado, iba a haber un gran juicio, Moisés trata de ser el mediador suficiente y el único mediador entre Dios y el ser humano. Y Moisés va donde Dios y le dice a Dios, bórrame a mí del libro de la vida y presérvalos a ellos. Moisés va donde Dios y le dice a Dios, Dios, mátame a mí en lugar de matarlos a ellos. Moisés trató de ser el mediador, único y suficiente. Y la respuesta de Dios fue, no, no te toca a ti eso. Yo no voy a tomar tu vida. Yo voy a tomar la vida de los que pecaron en mi contra. Y eso, mi hermano, nos estaba mostrando lo que el autor a los hebreos nos está mostrando aquí. Era necesario que viésemos que estos hombres eran insuficientes. Era necesario que viéramos que estos mediadores no iban a poder terminar el trabajo. Porque ellos primeramente no tenían acceso completamente al Padre como Jesucristo la tenía. Y un mediador para poder lidiar con el conflicto de manera definitiva tiene que tener completo acceso al Padre. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, los quiero leer para ustedes. Allí él les dice a Timoteo lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Jesús, siendo uno con el Padre y teniendo acceso directo, fue quien vino a ser nuestro mediador. Mis hermanos, vean cómo Cristo es el único y suficiente mediador entre Dios y el hombre por el acceso directo que Él tenía al Padre. Por eso es que Él es el único y suficiente mediador. Pero no es solamente porque Él tenía acceso completamente al Padre, sino que yo quiero seguir la lectura, versos 11 al 22. Y número 2, yo quiero que veamos cómo es que Cristo también, por medio de su sangre, proveyó la solución perfecta para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre. Y dicen los versos 11 al 22 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos de la siguiente manera:
Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Y de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Mis hermanos, vean cómo aquí el autor de los Hebreos pasa a decirnos y a mostrarnos cómo ese lugar santísimo no podía ser fácilmente accesado. Sin embargo, sabemos que Cristo viene de estar en la misma presencia de Dios para poder ofrecer una mediación que sea genuina. Y ahora lo que vemos es que no solamente Él tenía ese acceso directo al Padre, sino que teniendo ese acceso, Él viene para ofrecer pagar por la deuda por completo por medio de su sangre. Vean cómo un mediador no solamente podía tener relación buena con esta parte y con la otra para poder lidiar con el conflicto, sino que el mediador también tiene que probarle a ambas partes que la otra parte, la parte que está siendo señalada de haber tenido una falta, esa falta tiene que cubrirse. Porque la parte que está señalando, la parte que está acusando una falta, no simplemente va a decir, bueno, está bien, la falta sigue ahí, vamos a tener la relación como estaba antes. No, mis hermanos, eso no pasa. Eso no sucede así. Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo. Tenemos que lidiar con las faltas, ¿cierto? Tenemos que pedir perdón. Tenemos que corregir lo que se hizo mal. Y Jesús entendía que tú y yo no podíamos venir delante del Padre y decir, sí, Señor, toma mi vida, y la deuda queda saldada. Mis hermanos, yo creo que ya yo he compartido esto con ustedes, pero esto es increíble. Todas las personas que van al infierno, ¿saben por qué van al infierno? Porque van a pagar una deuda. Van al infierno porque tienen una deuda en contra de Dios. Han sido hallados culpables y el Señor los envía a un castigo eterno. Imaginen una prisión donde se está cumpliendo una condena. El problema, mis hermanos, es que esas personas nunca podrán salir de ahí porque nunca van a poder pagar la deuda que tienen. Es una deuda impagable. Es una deuda que aunque ellos pasen una eternidad sufriendo, ellos no van a poder decir, bueno, ya sufrí lo suficiente, ahora me puedes dejar salir de aquí. No hay nadie que pudiera haber hecho eso. Y por eso es que el autor aquí de los Hebreos nos muestra en el verso 15 y nos dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo mismo, por medio de su muerte, por medio de su sangre,
Él pudo pagar la deuda que tú y yo teníamos en contra del Señor. Por eso es que Él es el único y suficiente mediador. Moisés trató, pero no pudo. Él trató de poner su vida por la vida del pueblo, pero Dios básicamente le dijo, es insuficiente. Tu vida no va a poder aplacar mi ira en contra del pueblo. Sin embargo, cuando Cristo viene y ofrece su vida, cuando Cristo viene y ofrece su sangre, Dios queda complacido. Y la sangre de Jesús nos limpia de cada uno de nuestros pecados. Mis hermanos, ¿no es acaso maravilloso? Hay millones de personas que lamentablemente estarán una eternidad en el infierno y no podrán pagar la culpa ni siquiera por un solo pecado que hayan cometido. Si juntamos a todas esas personas que están en el infierno, a todos, los juntamos a todos, y decimos, ok, todo este sufrimiento vamos a ver por cuántos pecados ha logrado cumplir, pagar, ni siquiera por uno solo. Así de grande es nuestro problema con el Señor. Así de grande era la necesidad que nosotros teníamos de que Jesús viniera a este mundo. Y por eso es que esta semana es tan maravillosa, porque estas fechas nos recuerdan y nos ayudan a recordar que Jesucristo vino y se hizo como uno de nosotros, para que nosotros no tuviésemos que pasar por ese sufrimiento, para que nosotros no tuviésemos que lidiar con tratar de cómo yo me voy a presentar delante de Dios, porque la realidad es que no podemos. Nunca íbamos a poder. Moisés, luego de terminar, roció a todos con mis hermanos. Esa es la sangre que ya cubre de manera objetiva y de una vez por todas. Cristo nos consiguió por medio de la sustitución penal. Tomó nuestro lugar, por así decirlo, tomó nuestra identidad, cargó con la maldición que era para nosotros. Y por el sacrificio en el que derramó su sangre, Él hizo las paces por nosotros. Aquí la palabra paz significa fin de las hostilidades. ¿Recuerdan estas dos partes que estaban en conflicto? La paz significa que eso ya se terminó, que eso ya se ha acabado. Ya no hay más conflicto entre tú y Dios. Por medio de la obra de Cristo, tú no tienes que tener miedo. Tú no tienes que estar asustado. Tú no tienes que decir, pues ¿qué me pasaría a mí si me muero hoy? Tú con confianza, si has creído en el nombre del Señor Jesucristo, puedes decir, yo estoy bien con el Señor. Sí, somos humanos. Estamos batallando con el pecado diariamente. Y hay veces que porque nosotros tomar el control, entonces ahí que el Señor venga, traer bien, traer pecando. Ya ten eso, no depende de ese pecado que tú estés cometiendo y eso no va a determinar tu vida y el resto de tu vida, sino que ya lo determinó la obra de Cristo. Y cuando Cristo venga, tú vas a poder ser alzado con Él y con el resto de su iglesia, porque ya Él pagó, porque su sangre fue suficiente. No haya persiste en persuadir a aquellos para los cuales Él consiguió la reconciliación
a fin de que la reciban realmente. Mis hermanos, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Esto es el iniciador de una nueva relación de paz consciente con Dios. Tú has estado batallando con un pecado en particular recientemente, esta semana, este mes, este año, que tú estás llegando al final de este año y tú dices, oye, no logré dominar este pecado que estaba dominando mi vida. Yo quiero decirte, si tú ya has creído en Cristo, si tú ya has creído en la muerte de tu Señor, tú estás bien con Él. Sí debes caminar en obediencia hacia Él. Sí debes pedirle que te ayude a obedecerle. Pero créeme, estás bien con el Señor. Y tu relación con Dios no depende de una batalla que estás teniendo. Pon tus ojos en la batalla que ya Él ganó por ti. Y confía y descansa en que Él te dará la victoria. Y pídele y ora a Él y ruégale que Él te dé la victoria sobre ese pecado. Que Él te ayude a vencer, porque ya Cristo venció y por medio de la obra de Cristo, tú también eres un vencedor. Y ya no hay nada más que nosotros podamos hacer para lograr estar bien con el Señor, porque ya Cristo lo hizo de manera definitiva. Así que descansemos. Descansemos en la obra de Jesucristo por nosotros. Y ya que nosotros hemos visto en estas dos secciones, primeramente que Cristo tenía acceso directo al lugar santísimo, lo que nadie podía tener. Por eso es que Él es el único y suficiente mediador. Y también que por medio de su sangre Él aplacó la ira de Dios. Él lidió con el conflicto para siempre. Veamos ahora en estos últimos versos del 23 al 28, cómo también su sacrificio trae una salvación, mis hermanos, que es segura. Por eso es que Cristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, porque también por medio de su sacrificio Él trae una salvación que es segura, versos 23 al 28. Por tanto, dice ahí el autor a los Hebreos, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Mis hermanos, vean cómo el autor de los Hebreos va cambiando su argumentación y él está aquí cerrando básicamente este asunto de qué era el viejo pacto, qué era este nuevo pacto, y él está terminando y él está diciendo, vean cómo la obra de Cristo ya aseguró la salvación. Y lo hace primero en esta primera porción, los versos 23 al 25, al ya asegurarnos que ese acceso directo al Padre que nosotros, y dice el autor a los Hebreos que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Vean lo que está haciendo el mediador por ti. Vean lo que está haciendo el mediador por mí. A los cielos para ahora Él estar en la presencia de Dios. Él vino como un bebé. Él vino como un niño. Él creció, Él se desarrolló. Él fue a la cruz, Él murió, pero Él resucitó. Y Él fue ascendido a los cielos.
Y lo que Él está haciendo ahora, luego de haber logrado lidiar con el conflicto que tú y yo teníamos en contra del Padre, es que activamente Él está intercediendo por nosotros. Es que activamente Él está mediando. Y cuando hay un pecado, cuando hay algo que tú dices, oye, acabo de fallar en contra del Señor, Jesucristo está diciéndole al Padre, mi sangre cubrió ese pecado también. Mi sangre cubrió el pecado que Él acaba de cometer. De hecho, mi sangre cubrió el pecado que Él va a cometer la semana que viene. Y los pecados que Él seguirá cometiendo, mi sangre ya lo pagó. Y activamente Jesucristo está intercediendo por nosotros para que ya nosotros no tengamos que cargar con la culpa del pecado. Y vean cómo eso es algo que está sucediendo ahora. Eso no es algo que vamos a experimentar en el futuro, mis hermanos. Nosotros no tenemos que esperar a morir para disfrutar de la vida que tenemos en Cristo. Nosotros disfrutamos de la vida que tenemos en Cristo ahora, porque Él está ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él está ahora mismo en la presencia de Dios por ti y por mí intercediendo activamente. Así que yo quiero animarte. Si tú aún no has creído en Cristo, si tú aún no has creído en el Salvador y en nuestro Señor Jesucristo, y tú todavía sabes que te encuentras en conflicto con el Creador del universo, yo quiero rogarte que tú consideres genuinamente venir a Él y entender que lo que Él hizo es suficiente por ti, que tus pecados no son tan grandes para que Él los pueda cubrir. Su sacrificio cubre tus pecados, por más grandes que sean. Y te ruego que dejes la idea a un lado de que tú te vas a arreglar y después vas a venir al Señor. No vas a poder hacerlo. Tú no vas a poder arreglar tu vida y luego venir al Señor y presentarte bien delante de Él. Eso es orgullo. Eso es creer que tú puedes hacerlo. Eso es creer que tú vas a poder vencer a todos tus pecados y después te vas a presentar delante de Dios y decir, lo logré, estoy aquí. Ahora sí puedo venir a tu presencia porque ya no soy pecador. Nunca vas a poder hacer eso. Así que deja ese orgullo a un lado. Arrepiéntete de tus pecados en la obra de Cristo porque es lo único que provee salvación para ti. Es la obra de Cristo. Y es que tú te humilles ante Él y tú reconozcas que fuera de Él no hay salvación. Así que te ruego que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y quiero ahora que veamos cómo al final, en este último versículo, en el versículo número 28, luego del autor a los Hebreos presentarnos a Cristo intercediendo por nosotros ahora mismo, Él nos recuerda la promesa que tenemos. Y Él nos dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, ¿saben qué? Aparecerá por segunda vez. Así como Él vino la primera vez, es lo que recordamos esta semana. Recuerden que lo celebramos todas las semanas. Cada vez que nos reunimos como iglesia en el Día del Señor, estamos celebrando la obra de Cristo por nosotros. Pero esta semana en particular que lo recordamos su encarnación. Así como Él vino, Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Mis hermanos, la salvación es para aquellos que ansiosamente están esperando el regreso de Cristo. Es para aquellos que están deseosos de verlo regresar por su iglesia, sabiendo que estaremos con Él por el resto de la eternidad. Ese es el mayor regalo que nosotros podemos recibir de parte del Señor, que Cristo venga. Ya nos los dio una vez. Niños que están acá, sé que hay varios niños acá, particularmente esta época. Kids, in this season, you're hoping for tomorrow. You're waiting for tomorrow. You're excited for tomorrow. Because tomorrow, usually, you get something, right? You might get some gifts. You might get some presents. So you're excited. And you want to see them, right? You want to play with them. You want to have them. But I just want to remember to you and to share with you that
God, the creator of all things, already gave us a present. And he gave us Jesus Christ. And the biggest gift that your parents are giving to you on a weekly basis is that they are giving you Jesus. Whenever they bring you to church, they want you to get Jesus Christ himself. They want you to get the biggest and most precious gifts of all. And that is Jesus Christ. So please, tomorrow, enjoy your presence. Have a great time with your family. But remember that it's all about Jesus Christ and that he came to give you eternal life. Así que, Padre, gracias por la labor que ustedes hacen de criar a sus hijos, de compartir con ellos el Evangelio, porque eso es lo más precioso que usted le puede dar a sus hijos. No deje de hacerlo, siga haciéndolo. Aunque a veces parezca difícil y aunque a veces parezca que, oye, no está entendiendo, se está rebelando, sigue compartiendo, sigue siéndole fiel al Señor en compartirles el Evangelio de Jesucristo. Ellos van a agradecer el trabajo que tú has hecho, pero sobre todas el Señor te va a mirar y va a estar agradecido con el trabajo que tú has hecho de compartirles el Evangelio a tus hijos. Y queremos que ellos se unan también a ansiosamente esperar a Jesucristo de los cielos. Y mis hermanos, ¿qué nosotros hacemos con todo esto? Ya nosotros hemos visto, ok, tenemos un mediador. El mediador vino. Él tenía acceso al Padre, tuvo acceso a nosotros, logró pagar por completo nuestra deuda, nos da una salvación que es segura. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Todos aquellos que hemos sido llamados, todos aquellos que nosotros hemos sido unidos al pueblo del Señor, nosotros tenemos que obedecerle. Nosotros tenemos que confiar en Él y nosotros tenemos que aprender también de Él. Así que, iglesia, yo quiero y oro al Señor para que este próximo año, mientras nosotros comenzamos ahora en enero, mi oración es para que nosotros como iglesia podamos vivir vidas de obediencia, vidas de confianza y vidas de aprendizaje. Que nosotros sigamos obedeciendo a nuestro Rey, que nosotros sigamos confiando en nuestro Señor y que nosotros sigamos aprendiendo de nuestro Maestro. Porque Él ha logrado nosotros no podemos. Que ya no estamos en conflicto con Dios, nuestro pecado ya ha sido perdonado y ahora lo que nos vivir en obediencia, en confianza, en aprendizaje y en gratitud a nuestro Señor. Vivamos vidas de adoración al Señor, iglesia. Oremos a Él. Señor Dios poderoso, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, mi Dios, por la obra de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque Él, mi Dios, logró lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Él logró, Señor, directo a ti, para nosotros, por medio de su sangre al pagar por nuestros, y ahora nos ha ofrecido una salvación. Tenemos que ya la estamos disfrutando y que sabemos que será segura por el resto de la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque esto no es de nosotros, sino que es solamente por Cristo, quien es nuestro único y suficiente mediador, por el acceso que Él tuvo y que Él tiene, por su sangre y por su sacrificio que nos da vida. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.